Vamos a continuar el tema de la cruz de Cristo y vamos a retomar esta hermosa secuencia de la cual hemos comenzado el miércoles pasado, hablando de cuando Satanás descubrió que el Padre había retirado la protección a su Hijo, tras oír el clamor de Cristo registrado en Lucas 22:53, se dijo: no solo voy a matarte, o sea, Satanás se dijo a sí mismo, no solo voy a matarte, sino que te voy a infligir el más cruel martirio que jamás haya conocido este mundo, la crucifixión. Y vale la pena conocer alguna de las descripciones de las cruces, hermanos, que hicieron los historiadores romanos. Y es el peor tipo de muerte que el hombre haya podido inventar. Y no solo es vergonzosa en extremo, sino por demás lenta y agonizantemente dolorosa. Y hace algunos años, un comentarista de la BBC escribió un libro sobre la cruz de Cristo desde el punto de vista romano. El libro titulado Watch With Me describía gráficamente la crucifixión romana. Y se hace difícil creer que el hombre haya podido caer tan bajo en su inhumanidad hacia semejantes tuyos. Y lo mismo podemos decir de las personas que se dejan influenciar por Satanás. Son personas que actúan inhumanamente y a veces decimos, ¿cómo puede ser posible que esta persona hiciera tal cosa? A veces nos sucede que le estamos ayudando a alguien y sin embargo nos devuelven con todo lo contrario. Bueno, es que está operando el enemigo en su vida. Entonces los que tienen al enemigo en su vida van a operar exactamente de la misma forma que lo hizo Satanás. Y vamos a hablar acerca de cómo se lo describe esta muerte, para que veamos la acción de Satanás. Libros históricos escritos por Cicerón y Celso describen también la cruz, y sus relatos lo dejan a uno sin aliento. Se tarda entre 6 y 7 días en morir sobre la cruz. Y este periodo permite que se desarrolle la gangrena en las manos y pies que los clavos oxidados han atravesado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no estuvo ni 3 ni 7 días en la cruz del Calvario porque su sangre no podía ser gangrenada, ya que tenía que ser derramada por ti, amigo que estás escuchando, por ti, amiga que estás escuchando, por mí, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, muchos dirán, bueno, sí, pero Jesucristo no estuvo ni 3 ni 7 días, no tuvo tiempo de que los clavos se oxidaran y pudieran propiciarle gangrena en sus manos y en sus pies. Pero lo que sí le hizo mucho daño al cuerpo de Cristo y a su espíritu y a sus sentimientos fueron tus pecados y mis pecados, que son peor que la herrumbre de un clavo oxidado, son peor que las gangrenas que pudieran tener cualquier persona en su cuerpo. La peor gangrena es el pecado, hermano, amigo que estás escuchando. Esa es la peor gangrena que puede existir y el Señor la sufrió. Y la sufrió de una manera que tú no puedes imaginarte, no pueden pasar por tu mente. Volviendo a lo que es la cruz, la crucifixión romana, en ese proceso se producen agudos dolores de tipo migrañoso, o sea, dolores en la cabeza, que parecen partir en dos la cabeza. Y las principales articulaciones parecen dislocarse en medio de un dolor muy agudo. Se presentan contracturas dolorosas por todo el cuerpo y el crucificado queda expuesto al frío de la larga noche y a la insolación sofocadora del día. Nunca se está previendo que a un crucificado se va a buscar el mejor clima, el mejor tiempo para crucificarlo. Es un malviviente que se trata de infligirle el mayor castigo. Por lo tanto, si llueve, si caen piedras, si hay un sol tajante, si hay un frío abrasador, no les importa. Al contrario, se deleitan más en que el que está siendo castigado sufra más, mayor condenación. Por lo tanto, allí los crucificados no se tienen en cuenta si hace frío o calor, no se tiene en cuenta ningún tipo de inclemencia. Los crucificados siempre pendían de la cruz desnudos, y esto es lo más triste, lo que me hizo llorar. Y cuando los artistas colocan un lienzo cubriendo la desnudez del crucificado, están manifestando un sentimiento de reverencia, que sin embargo no corresponde con la realidad de la cruz.
Pues bien, detrás de todo ello estaba Satanás, y es así, hermanos. Nos duele pensar que nuestro Señor fue expuesto en desnudez ante los ojos de su amada madre, ante los ojos de sus hermanos, quizás de sus amados discípulos, los íntimos y queridos, y ante todas aquellas personas que quizás silenciosamente lo querían, lo amaban, porque quizás muchos de ellos, muchas mujeres especialmente, habían estado al lado de Jesucristo, María Magdalena, y todos los que habían sido alimentados, mirando allí la desnudez de a quien tanto habían amado. Pero así es la obra de Satanás, amigo que estás escuchando. Tú no creas que si vas al infierno vas a recibir un mejor trato por Satanás. Si las personas hicieron lo que hicieron con Jesucristo, lo hacían porque estaban gobernadas por Satanás, porque ese era el complot de Satanás. Primero, como ya hemos estudiado, mediante Herodes, luego a través de los judíos, y ahora a través de Satanás, de este grupo de romanos. ¿Tú crees que estando en el infierno Satanás te va a dar un mejor trato? No lo hizo con Jesús, no lo hace con millones de cristianos y personas que aún mueren de formas muy tristes, como los torturados por la causa de Cristo. ¿Y tú crees que en el infierno va a ser mejor, que vas a tener un trato especial por Satanás? Si aquí la obra de la iglesia y el poder del Santo Espíritu de Dios está frenando las artimañas y las maldades de Satanás, que no fueron frenadas en ese momento allí en la cruz del Calvario, con un propósito, por supuesto. Y allí Dios Padre dejó que se desatara toda la furia y todo el odio de Satanás hacia Jesucristo, hacia su vida, hacia sus emociones, hacia su cuerpo, hacia su espíritu. ¿Cuántas veces vemos cosas malas y nos dañan el espíritu? Así se sentía Jesucristo, pero era necesario que se manifestara la maldad, porque era la única forma que el mundo y la humanidad entera, el universo y todas las generaciones pudieran conocer quién es Satanás. Por lo tanto, amigo, que andas en caminos de muerte, que andas tras las mentiras de Satanás, tras la droga, borrachera, delinquiendo, matando y haciendo cuantas cosas, violaciones y cuantas cosas más. Vuélvete a Cristo, vuélvete a la cruz de Cristo, porque si mueres vas a ser tratado así como lo trataron a Jesucristo en la cruz del Calvario y a tantos que han muerto en la cruz del Calvario sin piedad. Así te va a tratar Satanás en el infierno, sin piedad, porque allí en el infierno no hay piedad, no hay misericordia, no hay amor, no hay contemplación, no hay piedad. Vas a gritar piedad, piedad, vas a gritar misericordia, misericordia, y nadie te va a escuchar. Más te van a torturar, porque va a disfrutar Satanás de tener el derecho absoluto sobre tu vida. Aquí hay un derecho no absoluto, relativo, diríamos, de Satanás sobre la vida de los hijos de Dios. A veces a los hijos de Dios nos pasan cosas, sí, pero todo está controlado por Dios. No nos va a pasar más allá de lo que Dios permita, como le pasó a Job. Y asimismo, acá en la tierra hay un control. Dios no permite porque hay un control, el Espíritu Santo está controlando muchas situaciones, aún entre los impíos, porque Dios hace caer su sol de justicia sobre buenos y sobre malos, sobre justos, sobre injustos. Por lo tanto, en el infierno, toda esa cobertura que acá en la tierra la podemos tener, va a ser inexistente. Y te vas a encontrar descorazado. Si acá tienes una coraza que las saetas del enemigo no nos podrán dañar. Nos podrán dañar el cuerpo relativamente y otras cosas más. Porque así Dios en su soberanía lo puede permitir. Para nuestro beneficio, nunca para nuestro mal. Dios permite muchas veces para nuestro beneficio y va en contra de quien ejecuta las maldades. Porque ante el trono blanco, cuando sean juzgados, esas personas van a ser expuestas todas las causas de aquellos que están luchando contra los siervos de Dios. Van a ser expuestas todas las causas. Ese va a ser el veredicto, esas van a ser las causas por la cual la condena se va a dar para el lago de fuego. Triste es la realidad de aquellos que hacen maldad, de aquellos que hacen umbanda y macumba y brujerías y magias blanca y negra y roja y azul y todas las que quieran hacer. Todo eso se va a ir en contra de ustedes, todo. Todo ese va a ser el veredicto para ir a ser condenado para el lago de fuego, a la parcita de Satanás. Y si vas ahora en el infierno, vas a ser torturado por Satanás y por todos los demonios que se van a sentir con derecho total, ya no relativo como acá en la tierra, sino con un derecho total sobre tu vida. Allá en el infierno no va a haber misericordia, ni va a estar Jesucristo, ni el Espíritu Santo para salvarte.
ni los ángeles que cuiden tu entrada ni tu salida. Así que tu cuerpo va a ser desquiciado, como acá estamos presentando cómo hizo Satanás con el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como cristianos hemos de recordar que pertenecemos a Cristo. Somos ciudadanos del cielo, pero vivimos aún en territorio enemigo, un territorio en el que Satanás tiene notable control. Y a pesar de ser ya un enemigo derrotado, hay 5 importantes lecciones que como cristianos podemos aprender de esta verdad que expuso a Satanás y al pecado. Primera lección que podemos aprender: el odio que Satanás y el mundo demostró contra Cristo en la cruz volverá a repetirse cuando el mundo vea a Cristo manifestado en nosotros. Ese odio instigado por Satanás será dirigido contra el creyente que viva para Cristo. En San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Los cristianos forman parte de Cristo, y si el mundo aborrece a Cristo, nos aborrecerá a nosotros. El versículo 19 continúa diciendo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y recuerda que Cristo anduvo haciendo bienes, no había razón alguna por la que hubieran de aborrecerlo. Sin embargo, el odio que manifestaron hacia él en la cruz fue increíble. Lo mismo ocurrirá a todo cristiano genuino. Y escucha, hermano, a todo cristiano genuino le ocurrirá lo mismo. Quizás te estés diciendo: pero el mundo no nos aborrece por ahora. Y es cierto, en América y gran parte de Europa nosotros no sufrimos persecución. El mundo que nos rodea, o sea, los incrédulos, no nos odia realmente. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué? ¿Y es porque Satanás o el mundo se han hecho buenos? No. Permite que la Biblia te diga por qué. Si tú eres un cristiano que no ves ninguna área de tu vida afectada, pregúntate por qué, pero la Biblia te lo responderá. El mundo dice nos aborrecerá solo si ve a Cristo en nosotros. Mientras no vea tal cosa, seguimos aún siendo uno de ellos. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estás padeciendo persecución, hermano, hermana, pastor, pastora, evangelista, profeta, maestro? ¿Estás sufriendo persecución entonces porque el mundo ve a Cristo en tu vida? Y siéntete feliz, porque dice que los apóstoles se sentían felices de saber que llevaban las marcas de la cruz de Cristo. Se sentían felices hasta el punto que se ponían a alabar en las cárceles, cantaban, se regocijaban, porque se hacían partícipe de los padecimientos de Cristo. Si no te pasa nada y estás muy feliz en la vida, entonces eres uno más de ellos. Eres uno más del mundo. La diferencia se va a notar cuando empieces a tener persecución. Y aquí quizás en este lugar de la Argentina donde nos toca vivir a nosotros, no tenemos el tipo de persecución que están pasando los hermanos en otros países. Pero sí tenemos persecución, hermanos. Sí que nos atracan los brujos. Claro que sí, somos el primer blanco de ellos. Los pastores son el primer blanco, por supuesto. Pero más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso nos aborrecen. Porque ven a Cristo en nuestra vida, nos persiguen. Y nos van a tirar saeta, pero ninguna saeta forjada contra mí prosperará, dice el Señor. Mi salvación de ti vendrá, dice el Señor. En San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 7 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaban cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Claro, el mundo no le gusta, hermano, que tú testifiques que sus obras son malas. Por eso muchas veces nos van a atacar. Porque el mundo no quiere que le prediquemos el verdadero evangelio, donde se expone que sus corazones son concupiscentes. Entonces uno predica un mensaje liviano y todo el mundo te quiere. Uno predica un mensaje
de esos que se predican hoy en día, ¿verdad? Que tú vas a prosperar, que tú puedes hacer todo lo que quieras acá en la tierra, y todo el mundo te va a querer y te van a seguir todo, y se te va a llenar la iglesia, por supuesto, porque tú estás endulzando los oídos de las personas, que es lo que les gusta hoy en día, que sus oídos sean endulzados. Pero empieza a predicar la verdad de Cristo, empieza a predicar la cruz, empieza a predicar de la sangre, del pecado, de la santidad, y vas a ver cómo de a poco se te van de la iglesia, vas a ver cómo atacan tu vida. Claro que sí, eso es lo que le pasó a Jesucristo y nosotros no vamos a ser menos. Por lo tanto, siervo, si eso se está pasando a ti, siéntete partícipe de los sufrimientos de Jesucristo. Sierva, siéntete partícipe de todas esas cosas que Jesucristo y los discípulos luego a posterior tuvieron que pasar. Allí en este capítulo que hemos leído, Jesús explicó a los judíos la razón de su odio hacia él. Sus obras demostraban que las de ellos eran iniquidad. Y cuando permites que Cristo viva en ti, Él hará en ti algo que el mundo jamás puede hacer. Y ahí es donde radica el problema. Por tanto tiempo como hagas cosas buenas que el mundo puede realizar, no va a haber problemas. Pero en el momento en que ames a tus enemigos y reveles en tu vida el amor incondicional de Cristo, algo que el mundo es absolutamente incapaz de generar, te habrás ganado su furia. Pues eso lo avergüenza, lo pone en evidencia. De ahí que Pablo diga, el costo de vivir piadosamente en Cristo es ser perseguido. Y te va a pasar que tú vas a amarlo con el amor de Cristo y más te van a aborrecer, porque no entienden el amor de Cristo. A mí me ha pasado así, que a personas que incluso yo sin saber en un principio que me estaban haciendo esas cosas que suelen hacer los que andan en esos caminos malos, yo le estaba dando todo mi amor. Hasta estaba a punto de ofrecerle el baño de mi casa para que se bañen. Y darle mi lavarropa para lavarle la ropa y todo eso, hasta que Dios por sueño me reveló quiénes eran y lo que estaban haciendo contra mi vida. Tú vas a darle todo el amor de Cristo, pero no lo soportan. No soportan el amor de Cristo, por lo tanto con más furia te van a atacar. Así que hermanos, si estás bajo la furia de Satanás, Jesucristo la sufrió despiadadamente en esa cruz, despiadadamente. Digamos las mismas palabras de Pablo, el costo de vivir piadosamente en Cristo va a ser perseguidos. Y muy perseguidos. No te sorprenda el tener que sufrir la persecución. No te lamentes así. A veces tenemos que aprender a no quejarnos, hermanos. Porque al Señor no le gusta eso. Él fue obediente. Y sí dijo al Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él hizo la encomienda que el Señor le encomendó. Llegar hasta el final. Con la vergüenza y todo lo que tuvo que pasar. Todo lo que tuvo que pasar en esa horrorosa cruz. Dice que su cuerpo eran todos colgajos. La barba que le mesaban no eran tironcito como nosotros a veces a los hijos le damos un pequeño tironcito de pelo. En la mesada que le daban dice que le arrancaron pedazos de barba con piel. Sus orejas por los latigazos estaban desmembradas. Su nariz ya no era nariz como vieron los boxeadores como quedan y los ojos hinchados. Así estaban los ojos y la nariz, los tabiques todos deformados, desfigurados. Pedazos de labios colgando. Todo su cuerpo, no había parecer en él ni hermosura. Y todo lo hizo por amor. Y nosotros a veces, el enemigo nos ataca y no nos gusta, obviamente. No nos gusta tener dolores físicos, no nos gusta tener males circunstanciales, porque son circunstanciales. Dios a Job le dio su término. Y cuando dijo basta, fue basta. Y así lo hará con nosotros. Así que brujo, bruja, hagas lo que hagas, sabes que Dios tiene contados tus días también. Y que nuestras vidas están cubiertas por el poder del Santo Espíritu de Dios. Y Dios permite que tu obra de maldad siga adelante, porque eso va a ser el testimonio ante el trono blanco cuando tú estés allí, si es que llega. Y si pasas directamente al infierno, todas esas cosas van a ser tu tormento por toda la eternidad. Me da pena de tu alma. Y a veces por mis enemigos yo clamo misericordia a Dios, porque Jesucristo dijo, Padre, no le tengas en cuenta. No le tengas en cuenta, no saben lo que hacen, porque realmente si supieran lo que les espera en el infierno, es muy triste para todos ellos. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me persiguen? Si he actuado con bondad. Y te persiguen, hermano, porque eres cristiano, o vas a querer vivir sin ser perseguido, entonces no eres cristiano. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Resulta terrible comprender la realidad de esto. Y cuando ves en otros países a padres y madres incluso que denuncian a sus hijos y los entregan a gobiernos que son marxistas o gobiernos que hacen persecución a sus propios hijos, los entregan.
La vez pasada estaba viendo un video de un padre que fue partícipe del apedreamiento de su propia hija y la estaban apedreando por supuesto adulterio mentiroso, porque no era realidad, no era verdad, era una confabulación de su marido con los hombres machistas en el oriente, y la empezaron a apedrear, y su padre, para quedar bien con todos esos hombres, también tomó piedra y tiró y le obligó a sus pequeños hijitos que también lo hicieran contra su propia madre. Así que, hermano, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál es la obra de Satanás? ¿Para qué ha venido, hermano? El diablo ha venido para dividir la familia entre los creyentes y también entre los no creyentes. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta separación hoy en día? Es la obra de Satanás esa. Todo el mundo se divorcia hoy en día, todos viven en pareja. Esa es la obra de Satanás. Esa es la obra de Satanás. Hermano, yo te aliento que sigas con tu esposa. Esposa, yo te aliento a que sigas. El tiempo va a arreglar tu matrimonio. Son diferentes los dos, sigan adelante, pidan la ayuda de Dios. No vamos a buscar tener el marido perfecto ni la mujer perfecta, porque no la vamos a tener. Pero con amor y con la ayuda de Dios se puede sobrellevar el matrimonio, porque es una institución divina. Y el hombre no puede romper lo que Dios ha creado desde el comienzo. ¿Cómo fue el odio de Satanás hasta el punto que lo llevaron a la cruz? Pablo lo llama el escándalo de la cruz. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 11... dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y lo que Satanás y el mundo hicieron a Cristo, te lo harán a ti. Y a eso se llama el escándalo o la ofensa de la cruz. O sea, tu vida está siendo expuesta allí, en la cruz de Cristo, tu vida, hermano, porque nosotros estamos pegaditos a la cruz de Cristo, y no te sueltes nunca de esa cruz, no te sueltes nunca de esa cruz, porque si te sueltas de la cruz vas a caer en las manos de Satanás. En otras palabras, si predicas a Cristo y si vives por Él, si le permites que viva en ti, dispónete a enfrentar el escándalo de la cruz, así como Jesucristo. Fue todo un escándalo la cruz, una vergüenza. Los discípulos tuvieron por un privilegio el sufrir por Cristo, hermanos. Y que eso mismo pueda ser cierto en nosotros. Pedro también fue crucificado y hay otros de los discípulos que también fue crucificado. Otros murieron a filo de espada, otros murieron aserrados, algunos profetas como Isaías y otros más. Otros fueron puestos en cisternas de barro, pasando frío, pasando miedo, soledad, hambre, sed y todas las cuestiones que se pasan en una ciénaga de barro, ¿no? Y nosotros no podemos pedir menos, hermanos, porque si decimos ser cristianos, hemos de llevar la cruz de Cristo y ser expuestos, porque nos espera grandes galardones en el cielo. Como hijo de Dios, ni Satanás ni el mundo pueden tocarnos sin que Dios lo permita. Ese es el segundo punto que tienes que saber, que si tú estás siendo tocado por alguna área en tu vida, nadie nos puede tocar sin que Dios lo permita, porque somos pertenencia de Él. Y a Cristo le ha sido dado todo el poder, y el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Esa tiene que ser tu fe y tu confianza. Si Dios dice no, nadie puede tocarte. Nadie lo consiguió con Cristo hasta tanto no hubo llegado su hora. Los mismos hermanos le decían, ve y expónete. No puedes vivir en secreto si has hecho obras grandes. Las obras tienen que ser dadas a luz. Y el Señor decía, no, porque mi hora no ha llegado. Y no lo entendían. Y muchas veces vas a tener que enfrentar situaciones que no te van a entender, hermanos. Y amigo que estás escuchando, situaciones de adversidad que lo primero que van a hacer contra tu vida es el dedo acusador. Dios te libre de ser uno de ellos, que estés poniendo los dedos sobre un ungido de Dios, un escogido de Dios. Porque si no ha llegado el tiempo en que Dios quiere sacar lo que tú tienes que atravesar por esta tierra, no eres quien para tú querer huir de esa cruz. Y si sales de la cruz de Cristo, lamentablemente, como te lo vuelvo a repetir, vas a caer en las manos de Satanás. A ti te van a tocar también para que tú seas partícipe de los sufrimientos de Cristo, hermano. Siéntete orgulloso, siéntete feliz, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que se sentían felices de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Entonces, tenemos que seguir adelante, fortalecidos los unos por los otros, el pueblo de Dios, amarse. En estos últimos tiempos ya no queda lugar para otra cosa, hermano. Tenemos que estar sosteniéndonos con oración, porque el Señor ya viene a buscarnos, a su esposa amada, el Señor ya quiere estar con ella, y nosotros también queremos estar con Él. Digo esto porque Dios ha dispuesto una obra para cada uno de nosotros, ¿verdad?
Por eso no tenemos que envidiarnos nada, porque ya Dios desde antes de la fundación de los siglos ya tenía predeterminado una obra para que caminásemos en ella. Entonces, la obra que tu hermano está caminando no la envidies, porque si tú te pones en el camino de él te va a ir mal. A veces quizás tú mides las cosas con los ojos humanos, con el pensamiento de la mente humana, y no es así, hermano, porque quizás la tarea que te parece más indigna ante los ojos de Dios es la más digna. Y siempre y cuando esté dentro de los planes de Dios, esa obra maravillosa es la obra por la cual Dios te va a juzgar a ti. No te va a juzgar para que tú, si no tienes el llamado pastoral, quieras estar siendo un pastor. Dios te va a decir, ¿por qué te has metido en algo que yo no te he dicho? No te he llamado para ser pastor, ¿por qué has querido actuar como pastor? Entonces, hermanos, no nos envidiemos nada de acá de la tierra. Estemos seguros cuál es el llamado nuestro y lo hagamos con toda devoción y con todo amor. Y ahí vamos a ser bendecidos. Y ahí va a venir bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si tú dices, Señor, pero yo estuve haciendo el pastorado, y el Señor te va a decir, lo has hecho mal, porque yo nunca te llamé al pastorado. Entonces no te va a valer de nada que te hayas roto acá en la tierra y te hayas esforzado por hacer algo que Dios no te ha llamado a hacerlo. Por eso hay que tener mucho cuidado y estar muy seguro cuál es nuestro llamado y hacerlo con mucho temor del Señor. A mí me está costando mucho. Tengo que pagar un precio muy caro por estas prédicas, hermanos. Así que nadie tiene que tener envidia de nadie. Ni nadie tiene que decir, ¿por qué esa hermana se atreve a hablar de esas cosas? Es la encomienda que Dios me ha dado y la estoy dando por obediencia a Dios. Esa obra que Dios tiene ya para cada uno de nosotros puede llevarte a lugares peligrosos. Recuerda esto, si no es la voluntad de Dios, el que perezcas, nadie te va a poder tocar. Y si es su voluntad que perezca, dale gracias, porque así sea, pues van a cesar todas tus fatigas. Descansarás hasta que Él venga. Por lo tanto, podemos decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tuve un tío misionero que él sufrió mucho por la causa de Cristo. Fue misionero en Catamarca, Tinogasta y luego en Colonia Carolla. Terribles tierras duras y muy duras. Y trabajó como pocas personas yo he visto trabajar. Era flaquito porque él se desgastaba por la causa de Cristo. Y sus últimos tiempos fueron ya tremendos. Y él predicaba prácticamente sentado ya en una silla con un suero colgado. Pero ya el Señor lo llevó a descansar porque él dio el corazón, hizo como el Señor le pidió, trabajó en tierras muy extremadamente duras, llenas de extremada idolatría, pero dejó una siembra muy importante. En los lugares donde él sembró, quedaron testimonios de iglesias, y podemos recordarlo a mi tío con mucho amor porque fue una persona muy especial, y el Señor se la llevó a descansar. De más está que hubiéramos querido prolongarle la vida, porque cuando el Señor dice basta, basta. Ningún siervo de Dios se va ni antes ni después de esta tierra. Un cristiano contaba que estando en Etiopía, durante la revolución marxista, hace muchísimos años, por supuesto, atrás, uno de los oficiales revolucionarios le dijo, usted saldrá de este país antes de 4 días despojado de sus hijos. Y no era para asustar a cualquiera, o mejor dicho, hazte esta pregunta, si a ti te dijeran eso, que tienes que salir despojado de tus tierras, despojado de tus hijos, ¿tú dejarías tus hijos? ¿No sería una situación para que tú te asustaras? Le estaban anunciando que iba a dar muerte a sus hijos. Y por aquel entonces no eran más que criaturas indefensas, cuenta este cristiano. Le dijo, guarde sus amenazas para otro. Si no es la voluntad de Dios que yo y mis hijos perezcamos, ni usted ni su gobierno podrá tocarnos. Le respondió, pronto lo va a ver. Y efectivamente lo vio. Abandonó el país 5 años más tarde junto a todos sus hijos. Parece evidente que no era la voluntad de Dios que ninguno de ellos pereciera entonces. Y nunca olvides esto, nadie podrá tocarte, hermano, hasta que haya llegado tu hora. Esa es nuestra victoria, esa es nuestra fe, pues Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dice, y habéis vencido al maligno. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Porque habéis vencido al maligno. Tercer punto para tener en cuenta.
la cruz reveló algo que, hablando en términos humanos, era un imposible. Satanás fue capaz de unir a los judíos que estaban hasta entonces profundamente divididos en dos fracciones, o sea, los fariseos por un lado y los saduceos por otro. Reunió entonces a los judíos con sus encarnizados enemigos, los romanos, para dirigirlos contra Cristo. Y si hubiésemos vivido en aquellos días, jamás habríamos soñado con ver en un frente común a judíos y romanos, o con oír decir a los judíos, no tenemos más rey que César, como dice San Juan capítulo 19, versículo 15. Y la ONU se ha demostrado incapaz de unir este mundo nuestro, y ningún esfuerzo humano lo logrará, hasta que, por supuesto, sabemos que va a llegar el tiempo del anticristo, donde va a dar una posible situación de paz económica. Pero limitándonos al presente, el mundo que conocemos hoy está dividido en todo aspecto imaginable, con toda clase de barreras raciales, podemos decir religiosas, políticas, económicas, etc. Pero Satanás tiene el poder necesario para unir este mundo contra los escogidos de Dios cuando así lo decida y Dios se lo permita. Apocalipsis 13, 2 y 3 nos informa que todo el mundo se unirá en pos de la bestia, que recibió su poder del dragón que es Satanás. La cruz demuestra que Satanás es capaz de ello. ¿Qué vas a hacer cuando todo el mundo se una contra ti? Apréndelo ahora y recuerda en ese día que eres de Cristo y que le perteneces y que Él ha vencido a Satanás, porque quizás te toque vivir la gran tribulación, no sé. Hoy en día se predica el verdadero mensaje para que puedas escapar de esa hora de tribulación, pero muchos están haciendo oídos sordos y entonces quizás tengas que vivir esa persecución que vas a recibir de Satanás. Pero si no, escapa ahora en el presente. Eso es lo mejor, la época de la gracia, escapar ahora antes que sea demasiado tarde. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora la cruz de Cristo ha cargado tus pecados, la sangre del Cordero ha sido derramada por tus pecados. Pídele al Señor que inscriba tu nombre en el libro de la vida, que te perdone de todo pecado. No dejes a esperar que tengas que pasar por grandes tribulaciones, si son demasiadas las que ya estamos pasando en el presente. Demasiadas situaciones extremas, límites, que están sucediendo en todo el mundo. ¿Por qué vas a desear vivir cosas peores que las que van a venir, que nunca se han visto, dice el Señor? Tiempos cual nunca lo hubo ni nunca lo habrá, vendrán. Cuarto punto, si ha de elegir entre el peor criminal y el más insignificante cristiano, el mundo, escucha bien, preferirá siempre al criminal. Recuerda lo relatado en Mateo capítulo 27, versículo 21. Puedes leerlo tranquila en tu casa. Pilato echó mano del peor criminal que albergaba en sus cárceles, Barrabás. Era un criminal poderoso, peligroso y que la gente le tenía miedo. Y sin embargo a ese criminal lo eligieron a cambio de Jesucristo. ¿Y qué dijo Pilato a los judíos? Es nuestra costumbre dejar libre un preso. Aquí tenéis a Barrabás, el peor de los criminales encarcelados, y a Cristo, el rey de los judíos, que no es culpable de ningún crimen. ¿Y a quién queréis que deje libre? ¿Y qué respondieron los judíos? Los judíos no necesitaron convocar ninguna junta, no dijeron, tenemos que considerar la decisión, tenemos que pensarla, a ver si llegamos a un acuerdo, analizar los hechos de uno y del otro, no. El pueblo que hacía profesión de ser hijo de Dios estaba entonces bajo el control de Satanás. Y su decisión fue inmediata. Inmediatamente gritaron, suéltanos a Barrabás. Es uno de nosotros, claro. Es cierto que es un terrible criminal, pero es de los nuestros. Por el contrario, este hombre, Cristo, no es de los nuestros. Tu hermano, tu hermana, tu pastor, pastora, no eres del mundo. Por eso el mundo te va a hacer la vida imposible. Pero mejor, ¿sabe qué? Eso tiene que ser tu alegría. Jesucristo fue tomado como un criminal y ese criminal fue suelto. ¿Te das cuenta cómo funciona el mundo, toda la inversa? ¿Te das cuenta cómo este mundo, como tú dices, por qué será que las cosas malas hoy en día proliferan? El malo progresa y el bueno ahí queda. Sigue así, hermano. Sigue caminando en ese camino de Jesucristo, porque es el vía crucis nuestro, hermano. Ese es el vía crucis. Si te sales de ese camino, te estás yendo al camino de Barrabás, al camino ancho, donde todos te van a dejar suelto. Van a preferir que te suelten si eres un Barrabás, que antes hay suelto siendo un criminal, un abominable, que hagas malos actos, seas de esos que dicen malas palabras, que son perversos en sus pensamientos, que no guardan su familia.
Padres que no cuidan su familia, no cuidan su esposa, no cuidan sus hijos. Pero el verdadero cristiano es el cristiano que sufre por la causa de Cristo. El mundo no te va a amar. El mundo va a preferir los barrabases. Eso es exactamente lo que ha de suceder en los últimos días. Estos tiempos que estamos viviendo son prácticamente los últimos días. Y no es porque hayas hecho alguna cosa mala, sino por ser cristiano, que el mundo va a soltar a los criminales y te va a poner a ti en su lugar. Te van a crucificar a ti, pastor. Te van a poner expuesto a la vergüenza. Vas a ser avergonzado como Jesucristo. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Todos decimos así, Pedro lo dijo también. Yo iré hasta las cárceles y si tengo que morir contigo, moriré, Señor. Pero llegado en el momento en que lo apretaban, le decía, tú eres uno de esos que estaba con Jesucristo, le dio miedo. Y dijo, no, yo no soy, no. ¿Cuántas veces lo habremos negado nosotros a Jesucristo cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones peligrosas y que el miedo invade nuestras vidas? Y negamos a Jesucristo. No nos gusta pasar aflicciones, no nos gusta pasar adversidad, no nos gusta pasar vergüenza, murmuraciones, que lo prefieran al malo antes que a nosotros. No nos gusta, hermano, pero tenemos que volver al camino de la cruz. Tenemos que volver al pensamiento de la cruz, porque la cruz de Cristo se la ha dejado hace mucho tiempo. El cristianismo lejos está de ser cristiano, hermanos. Lejos estamos de vivir el verdadero cristianismo, hermano. Tenemos que aprender a vivir el escándalo de la cruz. Léelo tranquilo, Marcos capítulo 15, versículos 6 al 15, y analiza la elección que hizo el pueblo. Pedro, predicando en el nombre de Cristo, dijo de su propia nación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato, aun cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un asesino. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso lo tienes en Hechos capítulo 3, desde el versículo 13 al versículo 15. Eso volverá a suceder en los tiempos duros y tristes de la gran tribulación que están por venir. Tiempos de los cuales, hermanos, hay que escapar. No seas necio, no seas necia. Hay que escapar de esos tiempos duros y tristes que van a venir sobre la tierra. Quinto punto. La conclusión es que el pecado inconsciente, que está en todo pecado, es crucificar a Cristo. Y hay que aclarar esto. Para eso vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que define, 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, define así el pecado, que el pecado es la transgresión de la ley. Pero podemos quedarnos en la letra y cometer el mismo error de los judíos. Podemos ver en la ley solo un código o conjunto de reglas, de forma que al quebrantar una de ellas, a eso le llamamos pecado. Pero vamos a ir un poquito más allá y comprender el espíritu de este texto. Porque Jesús no definió la ley en términos de reglas o de estatutos. Definió la ley en términos de actitud o principio. Se refirió al espíritu de la ley y dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste la ley. El principio fundamental de la ley de Dios es el amor. Por lo tanto, si tú quieres vivir en la ley de Dios, vas a tener que amar a Dios sobre todas las cosas, no a los ídolos, a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué gran amor tuvo Jesucristo en la cruz, que le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba muriendo, estaba agonizando. Él podría haberle dicho, Padre, mátalos o póstralos, para no ser tan drástico. Póstralos. ¿Y tú crees, amigo, que Dios no podía hacer eso? Los podía fulminar desde los cielos si quería. Pero aún así fue tan grande el amor de Jesucristo hacia tu vida que Él soportó todo. Por lo tanto, si tú dices ser un cristiano, vas a tener que soportar. Jesucristo a su propia creación, Dios a su propia creación tuvo que ver cómo lo mataban al Creador.
Es como que tu hijo te mate a ti, madre o padre. Algo así, para que lo entiendas de forma fácil. Pero sin embargo, el amor de Jesucristo fue tan grande, y si tú no lo entiendes, nunca vas a poder amar con ese amor que Dios ha dado por tu vida. Cuando entendemos la cruz de Cristo, vamos a poder reproducir ese vía crucis en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 4, 8 y 16 nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, el pecado es la transgresión contra Dios, quien es amor. Por lo tanto, el pecado es crucificar a Cristo. Y en Romanos 8:7 Pablo declara que la mente carnal, la mente controlada por nuestra naturaleza pecaminosa, por la carne, es enemistad contra Dios. Por lo tanto, no se sujeta a la ley de Dios, que es amor. Entonces, ¿cuál es tu actitud hacia tu enemigo? Si aborreces a alguien, ¿qué le estás haciendo? Los estás matando. Los estás matando. Ya hemos visto el miércoles pasado quiénes son los homicidas, cómo fue Satanás homicida desde el principio, porque comenzó odiando a Dios y quiso ser semejante al Altísimo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿cómo es que cada pecado viene a ser una crucifixión de Cristo? ¿Cuántos pecados has de cometer para que la ley te condene? Basta uno solo. Y no hace falta que sea un gran pecado, como alguno dice, bueno, pero el mío es un pecadito chiquito. No hace falta que sea ni grande ni chico. Para que Cristo pueda salvarnos, ha de llevar cada uno de los pecados que hayamos cometido o vayamos a cometer, por pequeños que puedan parecer. De no ser por la cruz, hasta el más insignificante pecado nos condenaría. En otras palabras, estando bajo la ley condena al pecador. Pero los cristianos no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia tomó sobre sí el castigo de nuestros pecados. No nos paremos ante un pecado pequeño y digamos, ¿qué tiene de malo? Si se permite a ese pecado desarrollarse hasta su plenitud, resultará en crucificar a Cristo. Y entonces, cuando en nuestras vidas sabemos que hay algo que está mal, hermanos, rápido nos pongamos a cuenta con Dios, porque sin darnos cuenta estamos crucificándolo a Cristo. En el centro de todo pecado está el yo, que es Lucifer. ¿Te acuerdas el miércoles pasado? Que es el yo incurvado hacia sí mismo. Bueno, ¿cuándo queda el yo satisfecho? Nunca, es insaciable. No para hasta haber llegado a lo más alto, precisamente el lugar que Dios ocupa, que es lo que Satanás hizo. Y cuando le damos rienda suelta a nuestro yo, hermanos, estamos bajo el mismo pecado de Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros nos hacemos partícipes de las obras infructuosas de la carne, nos hacemos partícipes de las obras de Satanás. Y decimos que somos cristianos, y el diablo se nos burla y se nos ríe. ¿Tú, cristiano? Estás crucificándolo a Cristo con esto y con esto, y va hacia Dios y nos acusa a nosotros. Cuando hay pecados en nuestra vida, dice, ahí tienes tú el que dice que has comprado con tu sangre. Mira cómo se está comportando, mira ese pecado, mira cómo habla de su hermano, mira cómo esto, mira cómo el otro, mira cómo miente, cómo es hipócrita, cómo esto, etcétera, etcétera. El diablo nos acusa, hermanos, nos acusa ante el trono de Dios. ¿Cómo crees tú que se siente Jesucristo habiendo puesto su vida para que fuera destrozada en esa cruz? Para que nosotros estemos aliándonos con el enemigo. El hombre nunca tiene bastante, siempre quiere tener más y más y más, hasta llegar a lo más alto. Y si Dios no hubiese puesto restricciones al pecado, el hombre le habría disputado su lugar a Dios, pues solo ahí se encuentra lo más alto. Para llegar allí, te has de deshacer de todo lo que se interponga en tu camino, hasta el más insignificante de los pecados. Si se le da la ocasión de desarrollarse, termina en la crucifixión de Cristo. Puede ser que tengas una caída, pero levántate pronto, hermano. Por supuesto que el que mire estar firme, que tenga cuidado porque puede caer. No digamos que somos perfectos y que nunca pecamos, porque mentimos y le hacemos a Dios mentiroso, como dice su palabra. Pero tengamos cuidado. No dejemos que esa maldad que ha germinado un poquito, que nos hemos caído, hemos trastabillado en el camino, porque a veces la carne y las cuestiones que nos rodean nos hacen trastabillar.
Pero levántate en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, pide que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado, para que Dios pueda reconciliarse contigo, porque si no vas a terminar crucificándolo a Cristo y condenado al infierno. Eso es lo que Dios reveló en la cruz, amigo. Si caes, no cedas a la desesperación, pero recuerda que ese pecado clavó a Cristo en la cruz. Por lo tanto, hemos de odiar el pecado, no por lo que nos hace a nosotros, sino por lo que hizo a nuestro Salvador. No el pecado en sí que nos puede traer la secuencia, porque todo pecado deja sus consecuencias. A veces nosotros queremos pecar y que no pase nada, y no es así. La paga del pecado, dice el Señor, que es la muerte. Y bueno, si seguimos pecando y pecando y pecando, la paga del pecado, el Señor dice que es la muerte, pero puede ser que sea otra cosa, otra situación que venga a tu vida, porque están las consecuencias del pecado. Pero tenemos que entristecernos por las consecuencias que vamos a sufrir nosotros, el entorno de nuestra familia, la iglesia en general, y porque estamos crucificando a Jesucristo, que es lo que más nos debe doler. Si te digo que el pecado es incumplir una regla, eso no parece tan malo, ¿verdad? Pero observa lo que el santuario enseñaba a los judíos en el Antiguo Testamento, que el pecado es clavar el cuchillo a Cristo, o sea, el cordero. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que el pecador llevaba al cordero al santuario, el sacerdote le proporcionaba un cuchillo. Y era el pecador el que tenía que degollar al cordero. Y cada vez que tú y yo pecamos, tiene una implicación en la cruz de Cristo. Por lo tanto, debemos odiar el pecado por lo que hizo y hace a nuestro Salvador. El pecado, hermanos y amigos que estás escuchando, es clamar: crucifícale. Y así lo reveló la cruz. Así lo reveló la cruz. Cada vez que pecamos nosotros, estamos gritando: crucifícale. Nos estamos uniendo a esa turba que gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Estamos en el presente, pero nos hacemos partícipe de esa turba que en el presente gritaba: crucifícale, crucifícale. Por eso tenemos que aborrecer y odiar al pecado. No porque Dios me deseche si peco. La Biblia no enseña tal cosa. Odiar al pecado porque crucificó a nuestro Salvador. Y si pecamos deliberadamente, hacemos lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si tú, cristiano, dejas a Cristo y te vuelves al mundo, estás haciendo dos cosas. Primero, estás crucificando de nuevo a Cristo de forma deliberada y los estás exponiendo voluntariamente a la pública vergüenza. Dios nos libre por siempre de algo así, porque dice aquí Hebreos: los que recayeron crucificando de nuevo a Cristo los expusieron de nuevo al vituperio. Y es imposible que los que en un principio fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, esas personas que parecen gozosas y que se alegran y que danzan y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, ya no hay, dice, recayeron otra vez, dice, han vuelto a crucificar al Hijo de Dios y lo han puesto de nuevo en vituperio. Qué triste es que muchas veces nosotros que decimos ser hijos de Dios estemos asesinándolo a Jesucristo. Mi oración sincera va a ser que conozcas la cruz y en lo que respecta a Satanás y al pecado, y que al conocer lo que la obra que Satanás hace y el pecado, te alejes del pecado. Hermano, no sigas en el pecado. Aléjate del pecado, aléjate de Satanás. Vuelve a la cruz de Cristo, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde, reconcíliate con Dios. Porque lamentablemente vas por el camino de perdición si no haces eso. Eso te va a llevar a dos cosas. En primer lugar, vas a comprender que Satanás es un homicida desde el principio, como hemos visto el miércoles pasado. No solo asesinó a Cristo en la cruz, sino que quiere que acabes junto a Él en el lago de fuego. Eso es lo que quiere con tu vida, por eso te sigue mostrando que la droga es el camino correcto para tu vida.
el alcohol es el camino correcto para tu vida. Esa miseria moral que tienes, el sexo, la pornografía, todos esos caminos que son caminos de muerte, Satanás te lo muestra como divertido, alegre. Son caminos de muerte, te van a llevar al infierno, te van a llevar al lago de fuego, donde Satanás te va a torturar como lo hizo a Jesucristo, lo va a hacer sin piedad con tu vida. La miseria siempre procura compañía. Ustedes han visto que hay chicos buenos en la escuela y ¿por qué los malos los odian y le hacen la vida imposible? Porque no quieren ser los únicos malos. Quieren hacerlo miserable a los buenos también, porque su suciedad quieren que otros también la tengan. Se sienten tan indignos, tan sucios, tan miserables, que no soportan que hayan personas que no sean como ellos. Entonces así acallan su conciencia contaminando a los otros. El otro día le decía yo a una jovencita, no escuches a tus compañeros, porque me decía, 15 añitos tenía y me decía, me quieren hacer tener sexo. Le digo, no los escuches, no embarres tu vida, no andes por el camino de ellos, sigue con tus polleritas largas, ve a la escuela como tu madre te ha puesto la pollera, no las acortes, no vayas al baño con ellos, porque eso es lo que quiere hacer Satanás, embarrar la vida de los que quieren vivir en santidad. La miseria siempre va a procurar compañía, como Satanás no quiere estar solo en el infierno, quiere tu compañía, amigo, amiga, quiere que tú te embarres porque después se te va a burlar en la cara. Va a decir, yo no quería estar solo en el infierno. Has sido sonso en elegirme, en creer mi mentira. ¿Qué no sabías que yo era padre de mentira desde el principio? Hoy lo estás sabiendo, amigo. Hoy estás escuchando el mensaje de salvación a tu vida. Nunca creas sus mentiras cuando te ofrece todas esas chucherías, esas baratijas que ofrece el diablo de este mundo. Porque son chucherías las que él te ofrece. ¿Cómo va a despreciar una salvación tan grande que Dios te ofrece con un precio tan caro y costoso como la cruz del Calvario? Cristo ha pagado con toda su sangre, Él no se le gangrenó la sangre, Él la derramó por ti y por mí. Segundo lugar, que nunca consideres el pecado con ligereza. Nunca creas que existe tal cosa como un pecado menor, nunca veas esto es menor. No los hay grandes ni pequeños, esos son mensajes mentirosos de aquellos que han enseñado por años, que hay pecadillos, predican algunos, los pecadillos ante los ojos de Dios, esa ilusión o quimera, como le quieras llamar, de los pecados veniales y mortales, es teología católica romana, no es la teología verdadera, evangélica de los evangelios. Todo pecado, hasta el más pequeño de ellos, está esperando solamente la ocasión para desarrollarse, y cuando empieza a desarrollarse llega hasta la crucifixión de Cristo. No vayas a hacer que tú también seas uno de esos que largó la lanza sobre el costado de Jesucristo, le puso la corona de espina en su cabeza, o le clavó los clavos en las manos o en los pies a Jesucristo, o lo escupió, o lo latigó. No vaya a ser que tú seas uno de esos que estás crucificando a Cristo. Ten cuidado, amigo, porque cosa delicada son los caminos acá en la tierra, cosa delicada. Ojalá que Dios nos bendiga con una claridad de lo que realmente significa Satanás y el pecado a la luz de la cruz. Y que eso nos lleve a ser fieles a Jesucristo, a Él, a Jesucristo, quien nos amó y sufrió la cruz por nosotros. Voy a terminar leyendo Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse tu ánimo, hermano y hermana, no desmayes. Estás viviendo aflicciones, tribulaciones. Bueno, Jesucristo las padeció por ti. Si tú eres cristiano, has de llevar la cruz de Cristo, no la cortes. Acuérdate que el miércoles pasado conté una anécdota que el que cortaba la cruz, cuando llegó al abismo, tuvo que quedarse allí. No vaya a ser que al final de tus días haya cortado tanto tu cruz que el único abismo que te espere sea el infierno. Atrévete a llevarla a la cruz, sufre. Jesucristo la sufrió hasta el máximo. No te avergüences, porque Jesucristo fue avergonzado. Si es por la causa de Cristo, vas a ser galardonado. En los cielos te espera una recompensa muy grande por llevar en alto el nombre de Cristo, por defender la cruz de Cristo. Predícala en la iglesia, pastor. Predica el verdadero evangelio de la cruz de Cristo. No le mientas a la Grey con cosas endulzantes, esa que le gusta a la persona ir a la iglesia para sentirse feliz un momentito y volverse que han cumplido y punto. No, a la iglesia no se va para eso, se va a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al crucificado.
al menospreciado, vamos a darle gloria, honra y honor. Por aquellos que lo han crucificado, nosotros cantamos gloria al Cordero de Dios, al inmolado, porque por esa muerte eres salvo tú, hermano, soy salva yo. Tengo una herencia reservada en los cielos, una herencia incorruptible, no como la que los hombres dan acá en la tierra. El Señor nos tiene algo muy grande, siervo. Sé fiel al Señor, persevera en los sufrimientos, persevera en las aflicciones, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron los discípulos. No seas menos, no trates de huirle a la cruz de Cristo. Te están haciendo iniquidades, sopórtalo. Siéntete digno. Entonces esa es la mayor certeza de que eres un cristiano. Porque si todo te iría bien acá en la tierra, entonces estás en las manos del enemigo. Y ahí sí tendrías que temblar. Ahí sí tendrías que temblar. Entonces yo te aliento, hermano, que tu confianza siga puesta en el Señor, que los hermanos más que nunca estemos unidos, orando los unos por los otros, las iglesias, no peleándose, hermanos, ya esto no es tiempo para eso. Estemos orando iglesias por iglesias, pastores por pastores, no hablando los unos de los otros, nada de eso, hermano. Eso no es ser cristiano, eso no es ser cristiano. Nos queda amarnos porque Dios es amor y porque esa es la ley, esa es la ley. Amar por encima de todas las cosas a Dios y al prójimo como a ti mismo. Así como cuidas tu vida, cuida la de tu prójimo también. Dios te bendiga, querido y amado pueblo.